Bienvenidos al primer ciclo de nuestra serie Argenti Talks. Hoy vamos a tener el gusto de hablar del inicio de campaña 2021. Vamos a escuchar a Juan León Parravicini desde su mirada del campo y Gabriela Gildesa desde la mirada de las personas. Espero que disfruten de este Argenti, porque como siempre, Argenti tiene el valor de dar lo mejor. Argenti Lemon es una empresa que está totalmente integrada. La producción primaria de fruta, de limón, se da a partir de 3.800 hectáreas de plantaciones que están distribuidas en la provincia de Tucumán, en el Pedemonte, de norte a sur, 200 kilómetros aproximadamente de extensión. El hecho de que la empresa tenga estas 3.800 hectáreas nos fortalece y nos pone en una posición de privilegio frente a nuestros colegas y competidores, porque aseguran el abastecimiento de las plantas de empaque industriales a lo largo de la campaña. Las renovaciones se están haciendo hoy en día con plantaciones de alta densidad, última tecnología, material certificado, genética conocida en los viveros de la empresa. El vivero de la empresa tiene 48 invernaderos, puede producir 120.000 plantas por año. Gracias a eso, digamos, el vivero te da una posición estratégica muy importante porque vos conoces la calidad de planta que estás haciendo, produciendo y plantando para garantizar por lo menos 20 años de alta productividad en la finca. Además de estas 3.800 hectáreas que les mencionaba, el 50% está bajo riego localizado, principalmente goteros y microaspersión también. Ese 50% que logró la empresa a través de inversión y apostando a que las producciones estén a tope, es decir, nosotros con las 3.800 hectáreas estamos en condiciones de producir el 100% de la fruta que va al empaque, es decir, que toda caja que salga de Argenti Lemon a los mercados de fresco en todo el mundo se producen con fruta de Argenti Lemon. Ese lujo que la verdad que no te diré que nadie se lo puede dar, garantiza la trazabilidad de la fruta, conocemos exactamente con qué materia prima estamos trabajando y de alguna manera garantizamos 100% el producto que estamos enviando. Argenti Lemon está conformada por unas 2.800 y 3.000 personas. 2.000 personas que son de cosecha, cosecheros, que están trabajando en el campo durante la campaña de limón. Las demás personas son 250 más o menos en el área de fincas, unas 400 en empaque, unas 150, 180 en el sector de industria y del secadero y el resto de las áreas administrativas, contabilidad, sistemas, recursos humanos, RC, higiene y seguridad, servicio médico, portería, seguridad patrimonial. Argenti cuida a las personas de forma integral. Es muy impactante pensando en la historia y pensando en el presente de Argenti. Por un lado, lo pequeño de lo que es una empresa familiar, o lo cálido, o lo sencillo de una empresa familiar, y por otro lado, lo sólido, lo firme, lo sustentable de una empresa que vende al mundo, que exporta en el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidado de las personas, lo primero con lo que la empresa es muy responsable y totalmente firme y sólida es en garantizar el puesto de trabajo de cada una de las personas que se incorporan a la empresa. Argenti sabe que es responsable por su gente porque detrás de cada persona que trabajamos acá en la empresa hay una familia, hay personas que dependen de uno, hay responsabilidades que uno tiene. Y lo otro, por supuesto, tiene que ver con también garantizarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, garantizarnos que salimos bien de casa, que llegamos a trabajar, que vamos a estar muy bien durante toda la jornada de trabajo y que volvemos bien a casa, porque ese es el objetivo. El otoño y la primavera, invierno y primavera han sido muy secos.
Y bueno, gracias a este 50% de hectáreas de superficie que tenemos bajo riego localizado, nos ha permitido de alguna manera quedar mejor posicionados porque simplemente tenemos más superficie bajo riego. Así que ahí es donde las inversiones y la apuesta que uno hace por la tecnología de alguna manera repaga. Los desafíos de campaña siempre están asociados primero a la calidad. Nosotros tenemos digamos, instalado que el producto de Argentilemon tiene que ser de alta calidad. Siempre Argentilemon tuvo buena calidad y tuvo mucha consistencia en el abastecimiento de los clientes en el exterior. Es decir, el cliente cuando compra un producto de Argentilemon sabe lo que va a recibir, digamos, no tiene ninguna sorpresa. Este año, como todos los años, vamos a enfrentar nuevas dificultades distintas, porque la verdad que cada campaña es distinta. Este año tenemos muchos temas relacionados al calibre de la fruta, por lo que comenté de la sequía, que pueden llegar a ser un problema avanzada la campaña. Los mercados, que por tras del COVID, que la gente consume menos, digamos, los servicios de restaurantes, turismo, como está todo parado en el mundo, obviamente los mercados están más apáticos, entonces, bueno, tenemos muchos desafíos por ese lado, pero no tengo duda de que nosotros lo vamos a sacar adelante y que productivamente vamos a traer lo que necesita el empaque, la fábrica, producción, de alguna manera se va a acomodar para proveer y abastecer el producto que necesiten acá. El año 2020 ha sido un año bisagra. El año 2021 sigue en la misma línea del año 2020. Hemos tenido que hacer visible un factor que uno daba por hecho. La salud de cada uno de los colaboradores hasta el año 2019 era un hecho, nadie la cuestionaba. Todos estábamos sanos, todos estábamos en condiciones de venir a trabajar y así transcurría todo el año y toda la campaña. El año 2020 nos hizo empezar a preguntar a cada colaborador: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Tenés algún caso cercano de COVID? No te dejes estar con esa tos, por favor que te vean. Entonces, en ese sentido, el año pasado se le ha dado prioridad a esta conversación. El año 2020 ha dejado emerger y ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de todos, los temores, los miedos, las ansiedades. Y en el lugar de trabajo uno pasa las horas más valiosas del día, quizás. Hemos acompañado, la gente nos lo ha hecho saber, la gente viene tranquila a trabajar a la empresa. La gente sabe que acá los protocolos están implementados desde el día número 1. Las normas de calidad que tenemos certificadas hace ya casi 20 años nos posibilitaron tener la velocidad de reacción suficiente para que de inmediato se identificara quiénes eran las personas más capacitadas para conformar el comité COVID y llevar a cabo el protocolo COVID. Se eligió un equipo que es fantástico, que nos cuida permanentemente, que está con una línea telefónica abierta las 24 horas del día para que uno pueda hacer las consultas, que muchas veces tienen que ver con esto de decir: quiero una información confiable, quiero alguien que realmente me dé con precisión la indicación de lo que tengo que hacer y de lo que tengo que llevar a cabo. Si Argentilemon fuera una persona, ¿qué le diría? Yo le diría que siga apostando a esta actividad que es tan importante para la provincia y para la región, que da tanto trabajo y bueno, y para el mundo, porque Tucumán es demasiado importante en el mundo con su producción de limón, que siga apostando, siga invirtiendo, siga innovando y que siga poniendo a la gente en primer lugar, porque eso yo creo que le ha dado grandes frutos a la empresa y bueno, y nosotros queremos seguir trabajando, seguir creciendo y que la empresa nos acompañe. Antes que nada, que estoy muy orgullosa. Yo a Argenti le quiero decir que estoy
muy orgullosa de formar parte de Argenti. Estoy muy orgullosa de la empresa que es Argenti. La he visto crecer, hemos crecido juntas, nos hemos elegido permanentemente porque esto es una elección permanente. La he visto crecer de una oficina que tenía 50 metros cuadrados y éramos 10 empleados a una empresa gigante, firme, fuerte, sostenible, y me enorgullece el ADN de Argenti, la mística de Argenti, la cultura. Me enorgullece que la palabra en Argenti vale. Creo que cada lugar de Argenti es un lugar que es muy conocido para mí. Entrar aquí es entrar a casa, es mi lugar en el mundo. Esperamos que hayan disfrutado de estas entrevistas. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao.